Muy buenas noches, señora Morillón, bienvenida a La Lupa. Y muchas gracias por invitarme, es un sitio magnífico, yo ya había seguido los espacios anteriores y estoy encantada y le agradezco al Grupo Al Comercio esta invitación. Bueno, pues a nosotros contar con su presencia. ¿Hay que reformar el Estatuto de Autonomía de Asturias? Bueno, Foro Asturias cree que sí, y además de una manera categórica decimos que sí. Y no es un asunto menor que la mayoría de las comunidades autónomas, desde el año 2008 hasta 2007 que empezaron, hasta el 2018 lo han reformado. Y mismamente ahora el nuestro, que lleva 40 años sin tocarse, pues imagínense, y mismamente ahora tenemos un ejemplo en la Comunidad de Castilla y León, donde el presidente Mañueco ha podido convocar elecciones, pero elecciones con vocación de que quien gane esas elecciones va a poder estar ejerciendo el gobierno durante 4 años, cosa que hoy en Asturias pues no se podría, porque tenemos que ir acompasados en el ciclo con otras comunidades autónomas. ¿Qué contenido debe tener esa reforma? Bueno, pues desde Foro Asturias pensamos que un contenido muy amplio, desde luego, y fíjese qué pasa, desde cuestiones técnicas, puramente técnicas, que todos los juristas de manera unánime insisten en que hay que reformar, porque un texto, una norma que lleva 40 años sin tocarse, pues lo que hablábamos antes. Pero luego hay otras cuestiones técnicas que para Foro Asturias, que pueden parecer técnicas, pero que tienen una gran repercusión política, a nuestro modo de ver, y que para Foro Asturias son de extraordinaria importancia. Y le digo bien, nosotros presentamos en nuestro documento para la negociación algo así como que el estatuto tuviera preámbulo. Y usted pueden decir, bueno, ahora estos con el preámbulo, pues mire, sí, el preámbulo llevan desde el año 2008 diciendo el Consejo Consultivo que nosotros en nuestro estatuto tenemos que reflejar la memoria histórica de nuestro proceso autonómico, tenemos que afirmarnos, reafirmarnos en el autogobierno y en la identidad que tenemos de Asturias dentro de España. Y Francisco Bastida, que ahora que hablamos tanto de los padres de nuestro estatuto, ya advierte y ya dice que ahora hay unos debates por ahí en donde se discute la diferencia entre nacionalidades y regiones, y eso no es un asunto menor si por fin se reforma la Constitución. Cuando estamos oyendo hablar a Pedro Sánchez de eso de la España multinivel y todas esas cosas, creemos que eso sí puede tener una repercusión en que haya comunidades de primera y de segunda, sino porque Aragón en el año 2008 ya pone que son una nacionalidad histórica, y así lo hace Valencia, Andalucía, Baleares, Canarias, y por cierto, con el apoyo de PP y del PSOE. Entonces, bueno, creemos que hay aspectos que debemos de estar preparados, y eso que parece un asunto que ahí se entretuvo Foro diciendo eso, pues no es ninguna tontería. Eso, por ejemplo. Otra cosa que le quiero decir, nosotros no estamos de acuerdo con que el gobierno pueda redactar decretos ley. No estamos de acuerdo, porque creemos que es una vía que no es la adecuada ni en situaciones de emergencia. Es decir, que hay muchos aspectos que creemos que se deben de tocar. O sea, una reforma seria y una reforma profunda y estudiada de ese estatuto de autonomía. Sin embargo, hasta ahora solo se negoció sobre la oficialidad. Solo se habla de la oficialidad, lo cual se considera muy lamentable. Y además voy a decirle una cosa, el documento que presentó el presidente Barbón, que era un documentillo con 11 puntos, muy poco trabajado, nada trabajado, sin firma, sin sello, a mí eso me decepcionó mucho, y desde luego ese documento para nosotros, que como le digo fue decepcionante, ni siquiera él empezó a liderar ese proceso, o sea, no lo cogió nunca de su mano, tan interesado que estaba, puesto que lo llevaba en su programa electoral, lo pone encima de la mesa y no lo lidera, y entonces tampoco contribuye a rebajar la tensión cuando todo el mundo está tan polarizado en la sociedad asturiana y se eleva el tono sobre la oficialidad. Él podía haber dicho qué modalidad de oficialidad del asturiano quería, podía haber descrito el modelo, no lo hizo, no sé por qué intereses, entonces no contribuyó en nada a que este debate fuera un debate serio, sosegado e importante para Asturias, como lo tenía que ser. ¿Para ustedes hay líneas rojas en esa negociación estatutaria? decir el proceso como lo abordamos y creo y no hablar de líneas rojas. Mire, nosotros desde el Congreso Extraordinario que hicimos en junio, cuando ya estábamos rearmados, con nuestras deudas pagadas, habíamos renovado nuestros principios y demás, veíamos que esto iba a llegar. Y era el momento donde teníamos que empezar a hacer política y para lo que están las organizaciones políticas. Y empezamos a trabajar sobre muchos temas, pero no sobre la reforma del estatuto, sino
temas trascendentales para Asturias. Fruto de todo ese trabajo, si Barbón presenta su documento el 16, nosotros el 30 ya tenemos una comisión directiva donde se aprueban 2 documentos. Uno, que muestra nuestro parecer sobre lo que creemos que tiene que ser la reforma del Estatuto, y otro, que tiene que ir acompasado con las grandes reformas que proponemos para Asturias, en el tema fiscal, como bien se sabe, de infraestructuras y de demografía. Y así fuimos avanzando en este tema. Bien, antes le decía que solo se habla de oficialidad, ahora cuando dice estas cosas que ustedes evidentemente tienen ese documento que fue conocido, sin embargo en la negociación solo se habló de fiscalidad. Bueno, negociación, le voy a decir una cosa, realmente negociación no hubo nunca. Las reuniones. Pero yo puedo estar reuniéndome todos los días y que sea la nada. A ver si nos entendemos, y esas reuniones fueron, a nuestro modo de ver, la nada. Lo único interesante es que, hablando como usted de líneas rojas, nosotros sí que es verdad que habíamos puesto una condición muy clara, y es que si para el Estatuto, los padres del Estatuto decidieron que se requería para la reforma una mayoría cualificada de 3/5, es decir, 27 diputados, la ley que desarrollara este Estatuto, la ley de uso del asturiano, tenía que ser también por 3/5. ¿Por qué? Porque aforo, ¿para qué se le quería? Para dar hoy el botón de la reforma y después y entonces fenomenal, y luego cuando vayamos a hablar de eso que le importa a la gente, que es los médicos, los profesores, la administración, todo eso, si es la obligatoriedad del asturiano, eso se decide en la ley, y ahí no nos querían, claro, porque ahí era una mayoría simple. Bueno, pues nosotros sí que dijimos que si la ley no contemplaba que tuviera que ser igual que la reforma del Estatuto, con mayoría cualificada, que no podíamos seguir negociando. Bueno, los padres del Estatuto fue todo diferente, porque ahí se hizo por consenso la Comisión de los 8, y en cuanto alguien dijo yo eso no lo veo, ya no se le citó a ninguna reunión. Me refiero que 3 fuerzas políticas, una ni se la nombró, sí, claro, y otras 2, pero en la primera reunión ya se les quitó de que le digo, eso va en la responsabilidad y la falta de liderazgo que, a mi modo de ver, el presidente Barbón tuvo en todo este proceso. Es que un presidente que además, ya me dirá, en este mandato, con pandemia por medio, lo único de entidad que este presidente propone y podía abordar era la reforma del Estatuto, y ya ve qué camino está llevando. Bueno, le reitero lo de la fiscalidad. Sí. Solo el portavoz de Foro, el único tema que planteó, luego hablaremos de los otros, sí, era la cuestión de la fiscalidad. Sí, lo planteó así porque es el único tema sobre el que los demás, estos grupos de la izquierda, decían que no iban a alcanzar acuerdo. Lo demás, la ley de natalidad, las infraestructuras, todo se podía alcanzar acuerdo. Por eso se empezó, aparte de que era el primer punto de nuestro documento, porque era el tema que se veía infranqueable, y por eso desde el principio se habló de fiscalidad. Bueno, vamos a hablar de algún otro punto que no quisieron ni ver. Sí. En las infraestructuras, la exigencia de ustedes de que la estación intermodal fuera donde usted, poca gente lo sabe también como usted, cómo fue ese proceso, porque era alcaldesa de Gijón, donde el Museo del Ferrocarril, y así abiertamente dijeron, bueno, no, que eso no se puede, que lo decía otro gobierno. Eso ya se retiró de la mesa. No es que se retirara de la mesa, Juan, créame que yo no tengo la percepción de la reunión, con lo que no me cuentan yo no estuve en las reuniones, pero es evidente que teníamos después de las reuniones la evaluación de todo aquello que había pasado allí, y créame que no se habló de nada de eso, si es que no se llegó a hablar de nada, como le digo, mucha reunión, pero nada consistente, en la realidad no se discutió ni se habló de nada, más allá de los 3/5 que sí que aceptaron todos los grupos de la izquierda que fuera así. Bueno, como el futuro no está escrito, ¿sigue siendo vigente la reivindicación de ustedes de que la estación intermodal tiene que estar en el Museo Ferrocarril? Vigente, sí, claro, pero como le digo, no llegamos a ese punto para poder ni hablar de ese tema, pero claro que sí. Y cuando llegue, es una condición que si no se cumple, invalida la negociación, sirve de parteaguas. Bueno, es una cuestión muy relevante, sería una cuestión muy relevante en la negociación, que ahora voy a decirle y ya voy a hablarle en la no negociación, bueno, porque es así. Bien, vamos a llegar luego a esto. O sea que se mantiene todo igual. Sí, ustedes cuando el plan demográfico... Todo igual. Cuando el plan demográfico, ponían ejemplo el gallego, 5% del presupuesto, que serían 250 a 300 millones aquí, también se mantiene igual. Absolutamente, y la ayuda directa de 150 euros al mes desde que nace la criatura hasta que es mayor de edad. Seguimos con los mismos documentos, los documentos no van a cambiar. Lo que debería de cambiar es poder sentarse a hablar sobre ellos. Y oiga, en una negociación no se puede alcanzar el 100% de lo que uno pide seguramente, pero algo, aquí es que no se empezó a hablar de nada. O sea que todo esto, usted no quiere hablar de líneas rojas, pero acaban siendo puntos en los que ustedes no van a ceder. No vamos
vamos a ceder, por supuesto. Bueno, pues eso cuenta, es una línea roja en la vida. Bueno, es que ahora sí, es un poco, se llama así, pero de todas las maneras, mire, le voy a decir una cosa. Estos documentos no son una tontería, estos documentos salen de una comisión directiva que se reúne y que con cada miembro, con nombre y apellidos, vota. Y le voy a decir más, el documento de la reforma de Asturias, de todas estas cuestiones de fiscalidad, de infraestructuras y de demografía, el impulsor fundamental y número uno fue Gijón, la agrupación local de Gijón. Y ese documento llegó a la comisión directiva de Oviedo y fue aprobado por unanimidad por todos los miembros, por el de Salas, por el de Peñamellera, por el de Oviedo, por todos. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Hace unos días Podemos, al ver que tras las 3 reuniones que citábamos antes de enero no había avanzado el asunto y ya no había convocada ninguna otra reunión, en ese momento hace una propuesta. ¿Qué les parece la propuesta de Podemos? Bueno, pues mira, a mí me parece, con carácter general y con todo el respeto hacia la organización de Podemos, es una propuesta que sí, sobre la mesa parece seria, pero lo importante no son las formas, es el fondo, porque Podemos no cree en eso. Podemos no lleva en el ADN bajar los impuestos, no lo lleva, y esto es algo forzado que se hace en un momento puntual para intentar desbloquear una negociación, lo cual es legítimo y loable por su parte, pero eso no suena a verdad. O sea, aquí realmente quien puso en jaque a la izquierda, y ha sido así, ha sido Foro, humildemente, pero ha sido así, porque nosotros sí que dijimos muchas veces y llevamos en el ADN el tema de la fiscalidad, pero no es la fiscalidad por la fiscalidad, es que Foro quiere, y si pudiera influir lo haría, para que Asturias fuera, situar a Asturias, que ahora no estamos, por supuesto, situarla lo mejor posible en el ranking de las comunidades autónomas donde las rentas bajas y las rentas medias tributen menos. Ahí queremos situar a Asturias y por eso reivindicamos y pedíamos que se bajara en la tarifa autonómica el IRPF en los 4 tramos por debajo de 60.000 euros. Mejor, por debajo de, así no, lo decimos claro, por debajo de 60.000 euros. Y entendemos que es la única manera donde podemos ser útiles a Asturias, trasladando esa rebaja de impuestos a las familias, a las empresas, a las pymes, bueno, a los sectores económicos. Esa es como entendemos la utilidad. Por eso nuestra insistencia con la reforma fiscal. Y se lo digo muy sencillo. Yo, que le comentaba cuando estábamos aquí charlando antes de empezar, que me gusta seguir Galicia porque en Galicia, no sé, hablan mucho de números y quizás es una deformación mía que me quedó del ayuntamiento de hablar de números. Y yo veía cómo el proyecto de presupuestos de este año en Galicia se incrementa, por ejemplo, un 6,9%, el nuestro un 2,2%. Y resulta que te explican cómo de esos, se sabe muy claramente, de ese incremento el 75%, es decir, 3 euros de 4 van para sanidad, para educación y para políticas sociales. Bueno, y todo eso lo hacen llevando a la vez que el presupuesto una ley de reforma fiscal donde 1.100.000 de gallegos les van a bajar por tercera vez el IRPF. La tarifa autonómica. Entonces, siempre lo dijimos en Foro, gestionar no es recaudar. Y yo, bueno, podría estar hablando esto como el que habla o estudia un libro. No, oiga, nosotros estuvimos en Gijón. Acuérdese del catastrazo. El catastrazo supuso revertirlo, supuso mejorar a las familias, pero una merma de ingresos. Y me acuerdo cuando usted me preguntaba, es que eso no se me olvida nunca, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde quieren bajar el tipo en el IBI? Y yo siempre le contestaba lo que yo había aprendido en el ayuntamiento y lo que me enseñaban, hasta donde no comprometamos los ingresos corrientes del ayuntamiento. Pues esto es lo mismo, a otro nivel. Liberemos de una buena vez a las familias asturianas de esta presión fiscal. Y lo decimos alto y claro, porque las propuestas de Podemos son muy bonitas. Dice una, el impuesto de donaciones y que quede exento por debajo de 300.000 bonificaciones, no sé qué. Sí, todo muy interesante, pero mire, hay otras maneras. Si se elimina el impuesto de sucesiones, es decir, si más del 90% de las herencias no tributan, tenemos muchas cosas solucionadas, porque
Lo hacen en otras comunidades y precisamente en Galicia, por ejemplo, ¿por qué revolucionan todo este tema y dicen la herencia, lo que se llama el pacto de sucesiones o la herencia en vivo? Es decir, que un padre y una madre que quieren ayudar a un hijo a que compre su piso, le pasan los ahorros y eso tributa cero, porque va por la vía del impuesto de sucesiones, como si el padre, o sea, digamos que fallece fiscalmente, pero no en la realidad. Entonces, todo eso es lo que quiere Foro para la sociedad asturiana y creemos que somos útiles así y por eso nuestro empeño y por eso no vamos a ceder en negociar todas estas cosas paralelamente a la reforma del estatuto. Vamos a ver, usted decía hace un momento que ustedes no creen en la propuesta porque Podemos no lleva en su ADN bajada. Sin embargo, el comité ejecutivo que usted preside dijo que reunía esa propuesta unos requisitos mínimos para reabrir la negociación. Bueno, más que para reabrir, eso fue el titular de los teletipos, que no quiero decir nada, pero no eran palabras exactas de la nota, era, bueno, pues para no levantarse de la mesa y empezar a hablar de algo, que no se estaba hablando de nada, era simplemente eso, no era más. Pero usted dése cuenta que usted acaba de decir, el objetivo, acabar con el impuesto de sucesiones, y la propuesta de Podemos... No lo contempla. No es ya que no contemple, es que dice, todos los que hereden una casa, como si nada más que se heredaran casas en esta vida, en la zona rural, entonces tendrá una bonificación si además va a vivir a esa casa. Es un señor que hereda en Gijón y va a vivir a Vegadeo. Bueno, eso ustedes dicen, bueno, podemos hablar. Juan, sí, podemos hablar si eso servía para reabrir el debate, porque el PSOE había dicho que con las propuestas fiscales él negociaba. Lo había dicho el PSOE, pero ¿qué quiere el presidente Barbón? El presidente Barbón quiere ganar siempre, por cierto, lógico y normal, ¿no? Pero él quiere, ¿qué quiere? Que los tres grupos, o sea, Podemos, Izquierda Unida y ellos, vayan de la mano en el tema fiscal. Y si no, él puede estar a favor de esa negociación de las propuestas fiscales, pero parece ser que, por lo que dice últimamente, si los tres no van de la mano, no hay nada, no hay reforma. Pero vamos a ver, ¿no era mucho más sencillo en ese momento decir que esa propuesta realmente está lejísimos de un intento de hablar? Lo está, pero bueno, lo que se pretendió decir en ese momento era que, bueno, alguien proponía algo, porque hasta ese momento nadie había propuesto nada, ni después tampoco. ¿Usted lo vio como una propuesta seria y no como una burla? No, una burla no lo vi. Lo que pasa que lo vi que hay muchos intereses en la izquierda con el tema de la reforma del estatuto, en definitiva con la reforma de la oficialidad, porque al final, cuando Foro pone encima de la mesa todos estos temas, lo que estamos viendo es que el documento del PSOE iba encarrilado a ser una reformina para abordar el tema de la oficialidad por una puerta lateral y pequeña. Eso es la conclusión de todo esto. Y lo que creemos es que, bueno, pues Podemos efectivamente estarán calculando electoralmente pues lo que puede suponer perder esta ocasión histórica para ellos de la reforma del estatuto, y creo la propuesta, desde luego, técnicamente parece que está trabajada. Ahora bien, como le digo, se lo estoy diciendo, creo que estoy siendo muy clara, es una propuesta que a mi modo de ver viene forzada porque querían seguir en una negociación, pero que no se la creen. La trabajada, que por una parte lo que le dije, por otra el impuesto de transmisiones patrimoniales solo para menores de 35 años, o sea, son propuestas para jóvenes o para rurales, y por otra parte, en la parte del IRPF, si uno coge el primer tramo, resulta que les devuelven al final del año 100 euros. O sea que, no sé, bueno, ustedes consideraron que era bueno, un punto para empezar. En términos más amplios, ¿es creíble una reforma fiscal que empiece con un acuerdo Foro-Podemos? No, hombre, por supuesto que no, claro que no. O sea, los dos grupos minoritarios, ya le digo, y volvemos al mismo punto. Aquí una falta decepcionante, demoledor, la falta de liderazgo del presidente Barbón, que es quien puso este tema en este momento encima de la mesa, porque era un eje esencial de su programa electoral y porque probablemente este mandato, si no hay una reforma del estatuto, ¿qué hay en este mandato? La nada. Porque pandemia, pospandemia, prepandemia, no hay nada, Juan. Vamos a ver, el pasado jueves, tras la reunión de la dirección de la Federación Socialista Asturiana, el propio presidente Adrián Barbón dio por rota cualquier negociación sobre la reforma fiscal y que serían abiertos a una reforma sobre el estatuto.
¿Usted cómo valora esa decisión? Pues que lo dé por rota, efectivamente, que la dé por rota. Desde luego nosotros fuimos muy claros, la reunión, los documentos de la reunión del 30 de septiembre se trasladaron públicamente la primera vez en el sitio donde se tiene que trasladar, en la Junta General, en el debate de orientación que se celebró allí y donde lo dijimos en el sitio, repito, en la Junta General. Y a partir de ahí empezó todo. O sea, nosotros ni nos escondimos, ni fuimos y vinimos, no. Lo dijimos y nos mantenemos. Vamos a ver, si da por rota la negociación fiscal, ¿ustedes van a seguir negociando la parte de la reforma del estatuto? No, por supuesto que no, si hemos dicho 14.500 veces y hoy será pues la 14.501, que no, que ambas cosas, eso es una decisión de nuestro comité de la dirección de Foro a nivel regional, que las dos negociaciones tenían que ir en paralelo. O sea, que Foro se desvincula de la negociación del estatuto ya. En esos términos sí, pero bueno, antes que desvincularse Foro la da por rota ya este hombre, el presidente, sí. La da por rota. Pero quiero decir que ustedes, bien, en vez de decir, bueno, a ver lo que se puede hablar con Podemos o no sé quién, dicen que si es así abandonan. Pero sí, aquí quien tiene que liderar es el PSOE, donde vamos, si no. Oiga, mire, no sé si usted tiene sensación, yo desde luego, le hablo con absoluta sinceridad, la tengo. En todo esto pasa lo que decía Castilla del Pino, que hay un malentendido permanente. ¿Cómo se pudo crear esta ilusión colectiva en el campo de la izquierda, que esta vez sí? Y ustedes, bueno, claro, habría que hablar con cada uno de ustedes. El portavoz de Foro, Adrián Pumares, no decía que ya está hecho, pero la forma de hablar era como muy constructiva, que esto es una cosa que se va a hacer, etc. Entonces creo esa historia de que parece que esta vez ya, por supuesto, que se iba a lograr. Pero bueno, pues quien se la creó, pues ahora se la tendrá que descreer. Desde luego nosotros creo que fuimos muy claros con documentos escritos. Eso no creo que pocos lo hicieron, porque el único documento que hubo fue el del PSOE, que ya le digo que era la nada. Entonces, bueno, yo creo que, mire, nos acusan mucho ahora de que una parte y la otra, las personas que están a favor del asturiano, otras en contra, es tremendo que hayamos llegado a este punto, se lo digo de verdad. Nos acusan de que no somos claros, pero yo no sé, yo me lo sé de memoria y yo no cambio. Mire, empezamos con un presidente que tuvimos, Francisco Álvarez Cascos, que sacó a 170.000 personas a votarle a la calle en el 2011 y que venía hablando de país. De país, oiga. Por Asturias, de país. Por país no es nada. Bueno. Usted dijo antes región, nacionalidad, pero país. Pero país, pero él entendía que país, pues que reafirmaba la identidad, que era muy asturiano y demás. Bueno, él siempre estuvo a favor de la oficialidad. Eso no hay que recordarlo. Y desde luego, en el 15, es que lo recuerdo perfectamente, porque es que me lo aprendí de memoria para no equivocarme. Oiga, pero si es que decíamos que Foro, si se daban las circunstancias políticas, no iba a oponerse a la reforma del estatuto, para que el punto 4, según reza la Constitución, se pudiera abordar la oficialidad del asturiano. Lo recuerda, pero no solo eso, es que todavía lo adornábamos más en el 15 y decíamos, y vamos a trabajar para que haya ese consenso político. Y yo sé personalmente que Francisco Álvarez Cascos le dijo al presidente de la Academia de la Lengua que por Foro no iba a dejar de haber oficialidad. Luego, ¿eso lo dice el presidente de la Academia? Eso lo sé yo, y no por el presidente de la Academia, porque yo también sé cosas que no cuento, usted me entiende, yo sé muchas cosas. Entonces eso se lo digo en este momento, y eso es verdad, y eso no me lo dijo el presidente de la Lengua, porque no creo que encuentre ninguna reunión conmigo, ninguna foto, mire, con el presidente de la Academia de la Lengua. Bueno, de todas las maneras, a lo que iba, nosotros creemos que como con este tema de la mayoría cualificada, de repente la aritmética de las elecciones del 19 nos coloca en el 27, el tan traído y llevado número 27, que es nuestro diputado, en este caso Adrián Pumares. Y nosotros ahí planteamos en la directiva, somos muy claros y decimos, tiene que haber dos premisas en el tema de la oficialidad, muy claros, lo de los 3/5, que la ley lo contemple, y ahora voy con otra premisa, son dos, y la otra es que el mismo estatuto reconozca la realidad sociolingüística actual de Asturias, y que reconociendo esa realidad no se puede obligar ni en la esfera de la educación, ni en la esfera de la sanidad, ni en la de la administración, no se puede imponer el asturiano. Queremos que sea un reconocimiento de derechos y evitar
las imposiciones, y así creemos que damos un servicio a Asturias ayudando a resolver una cuestión donde, oiga, que acabamos de decir en un congreso que somos un partido asturiano. Entiendo yo que como un partido asturiano tendremos que proteger un patrimonio cultural, histórico, que es nuestra lengua, digo yo. De todas formas, en 2019, como usted de candidata, ustedes decían otra cosa. No, lo dijo bueno, el señor. Lo voy a leer. Sí, no, se lo digo yo. No existe el consenso social necesario que aconseje la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía para incluir en su artículo 4 la oficialidad. Eso se lo digo yo y no saco ningún papel, como hizo el señor Oblanca en la lupa. No necesito sacar ningún papel porque también me lo sé de memoria. Eso lo decidió el señor Francisco Álvarez Cascos en un minuto porque lo decidió él. Y eso me lo dijo a mí, y no se lo dijo al presidente de la Academia de la Lengua, me dijo: la oficialidad tiene que ser, pero ahora está lloviendo mucho ahí fuera, Cataluña, el País Vasco, no nos conviene. Ya, pero lo que queda escrito, bueno, lo que aprobaron todos ustedes... de momento estoy yo aquí para decir en qué circunstancias se escribieron las cosas que por lo menos yo conozco, como decidió que había que reformar el Estatuto de Foro Asturias para poner la figura de vicepresidente asesor. Lo decidió de la misma manera, fíjese, con la misma ligereza. Bueno, pero son las decisiones que tomaron, también decidió fundar el partido, etcétera, etcétera. Bueno, sí, ahí a lo mejor tengo que corregir. Tiene razón, todo es un plan ideado, plan A, plan B, por supuesto, ahí estamos de acuerdo. No, lo que quería decir es que no es miembro fundador. Eso bueno, vamos a ver, más lío, yo digo, del malentendido. Las demandas que ustedes plantean, demandas que las peticiones, que usted estaba contando, la cuestión fiscal, infraestructura y tal, es fruto de un equilibrio interno de ustedes. Es decir, hay un sector, o gente, vamos a decir de una forma menos maniobrera, hay gente dentro de Foro que no quiere la oficialidad y hay gente que quiere completamente la oficialidad. ¿Qué llegaron ustedes? A una fórmula interna que la plantean en la negociación para todo el Principado, que es decir, aceptamos la oficialidad si se dan estas condiciones. O sea, es un equilibrio interno que ustedes lo llevaron al Parlamento y a posicionarse las fuerzas en función de un equilibrio interno de ustedes. Usted lo llama equilibrio interno, yo lo llamo que somos un partido, el que somos la organización, venimos de donde venimos, intentando cambiar las cosas que no funcionaron y que salieron mal, que sobre todo es el liderazgo que tuvimos, porque el proyecto creemos que sigue más vigente que nunca, y usted lo llama equilibrio interno, yo lo llamo eso que a lo mejor es un poco cursi, lo de la transversalidad, pero que existe, ahí convivimos. Evidentemente no estamos todos de acuerdo. Si acepto esa nomenclatura, me da igual, pero es por razones de ustedes, para que todo el mundo esté de acuerdo. Desde luego, yo no recuerdo ni tengo ningún papel donde diga que Foro está en contra de la oficialidad, que es un partido en contra de la oficialidad del asturiano. Vamos a ver, la dirección de Gijón, usted sabe perfectamente que no le parece bien las posturas que mantenía el portavoz. Yo en la dirección de Gijón, primero que no estoy en la comisión directiva y no acudo a las reuniones, pero lo que le puedo contar es que hay 5 miembros de la comisión directiva de Gijón en la regional, 5, y los 5, aparte de colaborar activamente en promoviendo el documento de las reformas que eran necesarias, votaron a favor, porque se votó por unanimidad la negociación paralela y el documento de la reforma del Estatuto. Claro, por eso, ese es el equilibrio. Usted está diciendo cómo es el equilibrio. Si se ponen las infraestructuras, si se pone todo eso, sí, si se pone. Mientras que hay otros sectores que solo quieren la oficialidad. Pero eso obedece a que tenemos un convencimiento de que Asturias necesita, ¿vale?, la reforma del Estatuto por todo lo que hablamos, pero no es eso, es importante, muy importante, pero ahora mismo hay otras prioridades también y debemos de contemplarlas todas en su conjunto, y si éramos el voto 27 y íbamos a influir, pues queremos influir de verdad, no influir a medias. El fracaso pasará factura. Son 4 partidos los que iban a negociar, bueno, iba a salir, seguro que iba a salir, pasará factura. Hombre, yo si me lo permite, yo creo, pero esto ya no es Foro, ni Foro Asturias, ni la dirección de Foro, esto soy yo, la que se lo dice. Bueno, la presidenta de Foro. La presidenta, sí, pero se lo digo yo. Yo creo que esto, ¿cómo nos ve la sociedad? ¿Cómo nos va a ver la sociedad asturiana? Como un fracaso, pero no de la política, de los políticos que estamos ahora. Eso lo tengo muy claro. Si esto ahora, después de esa ilusión, como dice usted, y lo dice bien, que se generó, y de todo ese entusiasmo, y de la reforma de este mandato y demás, bueno, pues evidentemente, a ver, eso el tiempo lo dirá, qué cuota llevamos cada uno, pero yo lo que me atribuyo es un fracaso delante de la sociedad asturiana como políticos.
y afectará a los políticos y los partidos. Se verá, y además no tardando, porque las elecciones son el año que viene. Bueno, como son 4 partidos, le pido que ponga usted de más responsable a menos esos 4 en el fracaso. Pongo 1, nada más, el PSOE. El PSOE y en especial su presidente, Adrián Barbón. O sea, él fue el que generó esas ilusiones que usted dice, esas expectativas y bueno, y ahora primero... ¿Cómo las generó? ¿Hablando con ustedes? No, las generó en su programa electoral. Él en una campaña electoral, que fue una campaña cómoda para él, con la ola de Sánchez detrás, que le impulsó. Yo no dudo de la valía del presidente, ni mucho menos, pero sí es cierto que le acompañaba la ola de Sánchez en el mejor de los momentos, y no ahora, precisamente. Y bueno, pues él hablaba permanentemente de este tema y generó en un sector de la sociedad asturiana, bueno, pues unas ilusiones que evidentemente no cumplió. Pero fíjese que, y le insisto, porque a veces uno negocia hasta la extenuación y no logra, no se puede lograr, pero es que él estuvo ausente. O sea, estuvo fuera de todo esto desde el principio. Entonces, pues lógicamente, ahora pues el resultado será un mal resultado. Quería preguntarle otra serie de cosas que están en este debate todo el tiempo. En primaria, en la ESO, en el bachillerato, un chaval, un joven, un estudiante, tiene que estudiar inglés, chino o naviego. Bueno, hombre, tienen que estudiar mucho, que es lo aconsejable, y tienen que estudiar mucho español e inglés. Pero eso yo creo que es compatible con no despreciar el asturiano. No es despreciar, digo estudiar. ¿Tienen que estudiar aeronaviego? Bueno, usted me lo pregunta con mucha retranca, lo del aeronaviego está definido. No sé si usted está muy familiarizada con él, yo no lo estaba. Y tengo años para estarlo. Pero vamos a ver, yo creo que no se pueden buscar estas soluciones fáciles a unos problemas complejos. Y a ver, nosotros decimos, vamos a un congreso, decimos que somos europeístas. Oiga, pues Europa dice que hay que proteger a las lenguas que están en peligro de desaparición. Bueno, pues, ¿pero por qué? A veces me pregunto, cuando que me dieron documentación para que me leyera lo de los estatutos de las comunidades y, bueno, para que me documentara de todo, y digo yo, pero bueno, ¿por qué en otros sitios se hace todo de una manera relativamente normal y aquí nos autoimponemos en Asturias a veces unos dramas y se llevan las cosas a unos extremos? Oiga, yo cuando estuve en el Ayuntamiento de Gijón, y usted nunca me dijo nada, por cierto, pues nosotros con la ley de uso la aplicábamos como entendíamos que debía aplicarse. Está estupendo. No, por eso, con esa se cumple el mandato de Europa, con la ley de uso. No. Europa dice que precisamente recomienda la oficialidad porque a la vista está de que con la ley de uso no se garantiza que no desaparezca. Si no la hay en otros países. Hablando de otras cosas, y casi no hay otras lenguas como aquí. Mire, Asturias es la única comunidad autónoma, el único territorio con 10.600 kilómetros cuadrados que tenga 3 lenguas oficiales, o estuvo a punto de tenerlas. ¿Usted qué le parece eso? No nos lo inventamos, pero eso es nuestro patrimonio cultural. Usted cuando pasa el Navia entra en una nueva Mesopotamia entre 2 ríos que hablan no sé qué lengua. Bueno, yo no lo veo así, Juan, yo no voy a discutir con usted, no lo veo así. Y yo creo que desde luego enfrentar, como se lleva enfrentando tiempo a la sociedad asturiana, o es blanco o es negro, hace daño a la sociedad asturiana y hace daño. Y yo entiendo como asturiana y presidenta de un partido asturiano que tengo un objetivo que cumplir también, que es proteger de la mejor manera. Usted no está de acuerdo, aunque sea por la vía oficial, pero lo cierto es que debemos de proteger nuestra lengua, es parte de nuestra identidad, de nuestro patrimonio. Ahora bien, en foro siempre lo dijimos, protegiendo derechos, pero evitando imposiciones, porque habrá muchísima gente, la mayoría, que no quiera ejercer su derecho, pues hay que protegerla. O sea, que no es perpéntico que haya 3 idiomas oficiales en Asturias. No, tenemos uno que hablamos todos. No, bueno, yo no soy nadie para calificar esa cuestión de esperpéntica, no. Juan. No, Bueno, vamos a ver. ¿Cuál sería, usted antes lo nombraba, cuál sería el caso del Bable? Ya no le digo naviego porque, en fin, el Bable y ese otro, podemos decir, ¿cuál sería el encaje en la enseñanza reglada dentro de 5 años si hubiera cooficialidad? Pues eso es lo que tiene que determinar la ley. ¿Y ustedes qué creen que tendría que tener? Pues la no obligatoriedad. ¿Y cómo sería? Pues en la enseñanza no hay entonces Bable. Sí, vamos a ver, lo que, respetando el marco de la Constitución, lo que corresponda, y se estudie técnicamente. O sea, nosotros somos políticos, no somos técnicos, y tenemos que trasladar a los técnicos correspondientes, si se diera ese caso, que elaboren la ley, la no obligatoriedad.
O sea, que eso es un poco lo que aquí dijo siempre Podemos Izquierda Unida, que se lo pasan a la Academia de la Lengua y que ella diga cómo. La Academia de la Lengua, yo no hablé de la Academia de la Lengua, hablo de los técnicamente. Y yo creo que se podrá hacer como se hace en el resto de los sitios donde no hay estos dramas, créame. Pero políticamente habrá que decidir, sin falta ningún técnico, las tres posibilidades que hay. Como hasta ahora, ¿se plantea como una lengua que se estudia o se plantea como una lengua vehicular? Bueno, pero... Ese es el asunto. Si hay asignaturas que se dan en Bable, si se estudia el Bable, como un conocimiento más, como usted decía... Estudiar el Bable. O sea, no va a ser lengua vehicular. No se estudia ninguna materia en Bable, según ustedes. Bueno, pues porque no, va a ser complicado una lengua oficial y que no se estudie vehicular. Bueno, pues tendrá las complicaciones, porque en Galicia lo es. Pero no, sí, bien, pero Galicia lleva muchos años, ¿eh? Galicia lleva en este proceso desde Fraga. En las 6 comunidades autónomas que hay bilingüismo, en las 6, que me encargué de mirarlo con las especificidades que hay en Navarra, en las 6 es vehicular. Bien, otra cuestión. Vamos a ver. Pero le digo que esa es nuestra intención, ¿eh? Y no me echo para atrás, ¿eh? Se lo digo de verdad, o sea, que no sea imposición, y habrá maneras de hacerlo desdramatizando, por Dios bendito, o sea, que no sea obligatorio y que no se sienta nadie con esa obligación. Vamos a ver, vamos a imaginar que hay una plaza de médico en el Hospital de Cabueñes, hay 2 médicos con igual capacidad y mérito, y un médico es monolingüe, habla solo el pobre el castellano, y otro sabe hablar también, pues eso, falar en Bable. ¿Quién opta a esa Pues sí, plaza? depende de foro, y para eso hablamos de los 3/5, para poder influir y para poder decidir, los méritos serán los profesionales. Por cierto, ¿puedo decir, me permite decir una cosa en este punto? Solo faltaba, no, nos encanta que esté aquí para decir todo, cuanto más sincera mejor. Lo que pasa es que en este punto pues rompemos un poco la dinámica que llevábamos, pero es la oportunidad que tengo. El Sindicato Médico Profesional, del que formo parte desde que soy residente, que es un sindicato profesional, ha presentado para consideración de los grupos políticos en la Junta la reprobación del consejero de Sanidad, que es compañero mío, es cirujano, y que tengo que decir que fue del mismo coerre mío, del mismo año de residencia, buena persona y además buen cirujano, y que se apuntó a esto de la política como yo, de mayor tarde, porque ejerció su profesión durante muchísimos años hasta ahora. Pero sí es cierto que yo creo que se les están yendo un poco las cosas de las manos. Y se presenta esta reprobación por el tema de la atención primaria. Mire, la atención primaria, mis compañeros de atención primaria están totalmente dejados de la mano de Dios. Y no presentamos reclamaciones de remuneración, que sé que es la fama que tenemos los médicos, no. Presentamos unas reclamaciones de que se atienda a la atención primaria, que no se den expectativas a la población para abrir nuevos centros cuando no hay médicos, porque no hay médicos suficientes en Asturias, para decir también que no hay coordinadores ahora mismo en los centros de salud, que nuestros compañeros de primaria están haciendo tareas que no tienen que hacer, como pueden ser administrativas, todo el tema de las bajas y demás, y que se está descuidando los cuidados paliativos, que sabe que recaía el peso en los médicos de atención primaria. Entonces, yo quiero decir, desde luego Foro ya en otras ocasiones lo hizo, pero que nuestra solidaridad total con los médicos de atención primaria y nuestro apoyo a estas reivindicaciones. Bueno, tras esta cuña sanitaria reanudamos. Vamos a ver, dada la cantidad de problemática que hay en industria, en el campo de la energía, ¿no le parece poco prudente montar esta bronca lingüística? Es decir, ahora vamos sabiendo que media sociedad, como mínimo, está en contra. Montar una bronca lingüística es poco prudente o nada prudente siempre, porque es ahí donde no debíamos de haber llegado, a la bronca política. ¿Por qué llegamos a la bronca política? Por intentar proteger la lengua. El asturiano, yo me lo pregunto un día sí y otro también, Está Juan. claro que estos procesos aquí se hacían con consenso. Cuando ustedes vieron que en una hora... Y se estaba trabajando en ese consenso. De momento hemos sido muy claros. Nadie había planteado lo de los 3/5. No, pero vamos a ver, no hay consenso cuando la derecha, excepto un diputado, quedaron todos orillados con una hora de conversación. Bueno, pero ¿de quién es la responsabilidad? Del presidente. Bueno, nosotros intentamos que con los 3/5, y yo, bueno, pues lo lamento, el PP no quiere ni oír hablar de este tema, pero desde luego los 3/5 van precisamente encaminados a eso, a que haya un mayor consenso, porque desde luego, como en las próximas elecciones nosotros no lo hagamos bien, desde luego no se preocupe que esta discusión se cerró, porque si tiene mayoría la izquierda, ni impuestos y asturiano, pero por la peor vía, la de obligarlo a todo el mundo.
Me entendió, ¿eh? Sí, 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 como la próxima legislatura haya la mayoría, que sepan los asturianos también, en medio de esta bronca que estamos hablando, que la bronca sí que va a ser la imposición del asturiano por parte de toda la izquierda y encima con los impuestos subiendo. Hombre, aquí nació todo de imposición porque tiraron para adelante dejando medio parlamento fuera. Sí, sí, sí. Pero mira el resultado. Otra cuestión. ¿No le da la sensación todo esto que es un debate, digamos, de la élite política, con algunas ramificaciones y poco más, bueno, quitando Juan, la gente esta, digamos, que tiene, pues eso, ¿no? esa fantasía nacionalista, bueno, que se guía por sentimientos, por banderas, por colores? Básicamente en la sociedad no está interesada. La reforma del estatuto no es un asunto de la élite y bajo mi punto de vista, y le explico por qué. Yo sé que hoy estoy aquí sentada y llego un día en el que muchas familias están mirando ahora en qué tramo están para ver si ponen la lavadora o no. Eso lo sé, lo tengo en la cabeza permanentemente, y donde hoy costó más que nunca llenar el depósito de la gasolina, que también lo lleno yo. ¿Y eso qué lo salvaba? ¿Perdón? ¿Y cómo le afectaba la cuestión del estatuto a esto? Pues se le digo por qué, porque usted me está diciendo que es lo de las élites políticas, y yo digo que me siento aquí sabiendo que los problemas de ahí fuera, de las personas, son esos, otros, pero los políticos tienen muchas obligaciones, aparte de intentar solucionar todos esos problemas. Bueno, pues un estatuto que es la norma de la que nos dotamos en el autogobierno de esta comunidad, pues tendrá que estar al día, y eso hay que explicarlo también y hay que decirlo. La dedicación fundamental es esta, y fundamentalmente sobre la lengua, no sobre otra cosa. El estatuto queda muy bien. Es que así lo determinó el presidente, que tiene una mayoría. Estaban en ello. Bueno, pero vamos a ver, Juan, nosotros somos ahora mismo una fuerza súper pequeña, con un diputado. Nosotros somos una organización política, estamos para sentarnos, para hablar, para negociar, y si en un momento determinado podemos ser influyentes para cambiar cosas que creemos que son mejorables, lo vamos a hacer, porque somos una organización política, para eso estamos. Ahora bien, el que puso toda la carne en el asador fue el PSOE, que tiene una mayoría no desdeñable, y eso representa a la sociedad asturiana. Antes hablaba usted de la agrupación de Gijón. Estuve mirando, ustedes tuvieron, digo, en número redondo, no pongo centenas, decenas y unidades. Ustedes tuvieron en las elecciones autonómicas 34.000 votos, sí. 17.000 en Gijón. Sí, es decir, Foro tiene su granero de voto aquí, en Gijón. Evidentemente, contribuyó básicamente su trabajo desde la alcaldía y ese grupo de aquí. Sí. ¿Usted cree que se sentía representada digamos, todo este sector que tiene tantos votos en las deliberaciones y en la forma de presentar las cosas? Es lo que pasó, y lo que pasó es que desde esa representación de 5 personas de la agrupación de Gijón, 5 personas que están en la comisión directiva, y fueron los impulsores en todo lo que es el documento de la gran reforma, que lo que llamamos la gran reforma de Asturias, y un documento que presentaron, fueron proactivos, se llevó, se votó, y todo ha sido como la agrupación de Gijón, los que están allí, que la representan, el presidente y el secretario y otra concejala más, y bueno, más personas, y votaron que sí, a favor. Te dije lo de que es así, que usted fue elemento clave en esto de los 17.000 votos. ¿Usted se va a volver a presentar a la alcaldía de Gijón? Yo no. ¿Seguro? ¿Por qué me voy a presentar otra vez? Todo el mundo. Ya, pero no. ¿No? No, yo, mire, no me voy a presentar... ¿Me hace un regate o me está diciendo la verdad? No, pues si usted sabe que luego cuando me emplaza la vez siguiente, si no me lo recrimina, y nunca me tuvo que recriminar que yo le hubiera mentido o que yo le hubiera dicho, mire, yo tuve ese honor tan grande, que se lo dije muchas veces, de ser la alcaldesa de Gijón. Me emocioné mucho cuando ahora pusieron un retrato nuestro allí. Oiga, yo no quiero retratos, pero bueno, reconozco la alcaldesa actual lo quiso, y me parece muy bien, sobre todo por las personas, los presidentes que no están, los alcaldes que no están. Y fue un momento muy emotivo, y bueno, yo me sentí como muy, no sé, me gustó. Entonces, después de eso, yo ahora me reincorporé a mi trabajo y estoy muy feliz. Y que por cierto... También era feliz en la alcaldía de Gijón. Sí, en cada momento, pues creo que es una suerte, que fui feliz. Que por cierto, esperemos que el gobierno
cumpla, el consejero cumpla y mande el Da Vinci para Cabueñes, que vamos a ir a una sesión a Valdecilla a prepararnos y tenemos mucho entusiasmo con el tal, así que bueno, otra cuña sanitaria que le hago. Otra que le hago. Cobrar ahora la sanidad, bueno, pues bien, entonces estoy feliz y estoy feliz como presidenta de Foro en este momento. Y créame, yo nunca hablé tanto de política, nunca me interesé tanto por la política, intento leer, intento en mi tiempo libre estar al día y sobre todo hablar mucho, debatimos mucho en las reuniones estas que tenemos en la comisión directiva. Ahora también le digo, luego vamos todos a tomar un café, pero allí a veces se arma la tremolina, porque bueno, porque por primera vez nos podemos expresar y manifestar lo que pensamos y yo estoy muy contenta en esta etapa de la vida, la verdad es que estoy bien. ¿Usted es consciente que se habla de esto, de que si usted se presenta a la alcaldía? Bueno, yo creo que es de broma. No, yo creo que no. Bueno, a mí me lo ha dicho gente muy relevante de los otros partidos, que es un rum que hay por ello. ¿Pero y en base a qué? Porque no sé, pues, no usted es presidenta, base. si quiere, Sí. no, le iba a apoyar la gente del Foro de Gijón. Base que, hombre, mis compañeros sé que me apoyan en muchas cosas y ahora me están descartado, en definitiva, apoyando, descartado. Sí. Bien, ¿qué le parece, hablando de Gijón, ese Gijón sin grado de deporte y con la estación intermodal en Moreda? Gijón pierde, una vez más pierde, y con un gobierno socialista. Qué casualidad, pierde, una gran pérdida. Peleamos mucho por todo, Juan, y usted lo vivió de primera mano porque eran entrevistas que hacíamos en La Lupa, cómo recogió la prensa local todos aquellos momentos de consenso entre tres administraciones, consenso en el ayuntamiento con un grupo de izquierdas para sacar la renta social que beneficiaba a personas que tanto lo necesitaban en aquel momento. Bueno, no sé, fue una etapa apasionante y desde luego, pues ahora cuando ves estas noticias, bueno, pues es un poco triste porque quien pierde es Gijón. ¿Usted cuando marchó creyó que se iba a hacer el proyecto del plan de vías que usted Bueno, sí. Y muchas veces lo hablé con Lastra, diputado ahora, y lo hablé con él y siempre decíamos, bueno, parece imposible, va a ser muy difícil que algo que tres administraciones de tres signos distintos se sentaron y pactaron, esto pueda echarse abajo. Bueno, pues parece que lleva ese camino, veremos a ver si lo consiguen. ¿No cree que es definitivo esto que se aprobó ahora? No, yo creo que no, lo definitivo con el PSOE es hacer nada. Dejar la estación, o sea, que como tampoco está. van a desarrollar el proyecto de Moreda. Yo creo que no. Bueno, le quería preguntar otra cuestión. ¿Qué le parece el proyecto de remodelación del muro y lo que está pasando con el muro desde hace ya año y medio? Bueno, pues me parece mal, y le voy a decir más. Podría decir ahora y opinar gratuitamente, pero no, porque nosotros cuando estábamos en el ayuntamiento llevamos una propuesta de remodelación integral del muro y las pusimos públicamente y efectivamente en la prensa local se hizo mucho eco de esa propuesta. Era una propuesta de remodelación del muro, como digo, integral, pero en muchos aspectos y desde luego ganaban los gijoneses en superficie porque los espacios se ampliaban para el uso y disfrute de ellos, pero el tráfico no se le perjudicaba y recuerde que se soterraba desde el puente del Piles hasta salir al centro de la ciudad y realmente, bueno, a medio plazo nosotros seguimos creyendo que ese proyecto con las matizaciones, porque desde luego ese proyecto, bueno, pues hay unos padres, arquitectos importantes y yo hablé mucho con el arquitecto, con Jovino, me acuerdo perfectamente todo lo que se discutió y cómo lo trabajamos con mucha ilusión de recuperar ese espacio del muro que ahora a veces, bueno, pues si no da el sol en la época de invierno, recuerdo aquellas pérgolas donde las personas mayores o quien quisiera podía hacer deporte sin mojarse, podía pasear, bueno, y no se castigaba al tráfico, porque las personas nos tenemos que desplazar y no todo el mundo por operatividad se puede desplazar en transporte público, es lo ideal, es lo que queremos, pero no todo es así. Entonces, ¿por qué hay que castigar de esa manera el tráfico? Y bueno, pues ahora es difícil venir por la carretera de la costa, por la avenida de la costa, es que eso es evidente, o sea, una persona que vengamos de la Plaza Toros hacia el centro, pues yo vine hoy desde el Hospital Begoña hacia aquí y 23 minutos de reloj hasta donde están ustedes ahora aquí. ¿Todo esto le afecta más por haber sido alcaldesa 8 años o no? No. O sea, ¿le da igual que sus proyectos? No me da igual, pero conseguí un punto donde yo acepto
bueno, pues que hay otro gobierno, puedo decir no me gusta, puedo opinar sobre lo que conozco, pero no estoy ni indignada, ni enrabietada, ni nada, porque hay que respetar que eso es así, y lo que tiene que hacer Foro en las próximas elecciones es ser convincente de que puede volver a hacerse las cosas mejor, y desde luego, sobre todo, gobernar, intentar gobernar para todos. Eso es la clave. Y lo que yo siempre le inculco, pues por ejemplo a Jesús Martínez Salvador, es a la persona que le digo siempre, siempre pensando en la mayoría de los gijoneses, nunca por intereses. ¿El Estado y el Principado marginan a Gijón? Sí, claro, pero nace ¿Y todo... a Oviedo, a Avilés? Bueno, a Asturias se le margina desde el gobierno central porque Asturias no pinta nada. Asturias no influye nada. Claro, hoy cuando escuchaba todo el tema de la reforma laboral, bueno, pues sí, se nombraba Teruel existe, sí. Bueno, pues al final hay organizaciones políticas que influyen para sus comunidades autónomas y la nuestra es irrelevante. Lo es, Juan. Entonces, bueno, pues eso es una forma de marginación. ¿Cómo encara las elecciones de mayo de 2023? Lo primero que quería decirle, antes le preguntaba por la alcaldía de Gijón. ¿Usted fue candidata también autonómica? Sí. ¿Va a volver a ser candidata autonómica? No, no lo voy a ser. No, mi trabajo ahora está en el partido mientras mis compañeros quieran, claro, por supuesto. Y además mi trabajo está en el fortalecimiento del partido y es un trabajo que cada día me gusta más y sobre todo en intentar sumar y ayudar esas elecciones que usted dice, que las encaro con mucho entusiasmo y con personas, pues cuando veo, y no empiezo en este caso por Gijón, mire, empiezo por ese alcalde que tenemos en Salas, por Sergio, que es el auténtico líder ahora mismo de todo el occidente asturiano, reivindicando y plantándole cara al gobierno del PSOE con todo lo que necesita el occidente asturiano. O pienso también en Jesús Martínez Salvador en Gijón, porque es la única oposición que tiene ahora mismo el gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón. Y también pienso en Adrián Pomares, porque yo creo que está haciendo un papel magnífico en todo este proceso que abrió el señor Barbón. ¿Ustedes a esas elecciones van a ir con el programa que el Bable y el Leonaviego sean oficiales? A esas elecciones, por supuesto, habrá un programa que como siempre se va, como siempre no, que en el último que elegí, el 19, ahí no fue consensuado, pero sí que se pasará por las comisiones directivas y por los órganos reglamentarios. Y va a llevar todo lo que yo le expliqué hoy aquí, todo. Pero es lo que quería preguntarle, si ustedes llevan ese programa electoral, es sin necesidad de hacer infraestructuras y sin necesidad, o sea, ¿será? Claro. También va a ir condicionado en caso de... No se habla, en un programa electoral es un programa donde si uno tiene la suerte de gobernar o de influir, es lo que quiere para la comunidad y ahí irá todo reflejado. Y cuando se hable del asturiano, cero dramatismos. Oiga, si se dan las condiciones políticas, que a lo mejor se dan, como no lo hagamos bien, los grupos del centro y de la derecha, desde luego, y sea sumatorio la izquierda, entonces nos vamos a enterar. Llevar el Bable sin más, a oficialidad. No llevar el Bable sin más, Juan. El Bable el asturiano llevamos diciendo si se dan las circunstancias políticas. ¿Si se dan? Veremos a ver cómo se sumen los grupos de izquierda. Circunstancias es la aritmética parlamentaria. La aritmética que es hoy la que tenemos, lo legítimo de la representación. Pero la gente no se entiende bien que no está viendo. Si se da esa aritmética, por supuesto, estoy dando nada, ustedes llevarán la oficialidad de esos dos... En los términos que decimos, bueno, sí, de no obligatoriedad. Pero ya no será como es ahora, que le han puesto la mochila de la fiscalidad y entonces se acabó la negociación. Sino que simplemente dirán, usted, ahora ya lo llevamos. Hablaremos de todos los temas, punto por punto. Claro, como yo se lo expliqué a usted, igual de claro. No, hombre, no, hasta ahora usted nos lo explicó aquí detalladamente, condicionado a una serie de actuaciones. En este momento puntual, exacto, donde saca Barbón un tema y dice, ahora, toca ahora. O sea, en la próxima legislatura no, será ya más abierta la petición. En la próxima legislatura veremos qué posición tenemos, cuánto podemos influir y lo que toque en ese momento. Bien, ¿y quién va a encabezar la candidatura? Veremos lo que se decida los ¿Usted órganos no tiene del ningún partido. Candidato ahí? No, es muy pronto para hablar de esos temas. ¿Y va a haber primarias o no va a haber primarias? Pues nuestro partido dice que tiene que haber primarias, las va a haber, claro que sí, y va a haber congresos, por supuesto que sí. Bueno, pero es que ustedes tienen algunas normas internas que no tiene nadie. Bueno. Usted puede cooptar y poner en la dirección gente que no está elegida por las bases. Eso no existe en España en ningún partido.
Perdón. Ustedes pueden coger, el presidente puede coger y cooptar, que se llamaba en la época de la clandestinidad, coge a un militante que está en la base y lo llevan a la dirección. Luego a lo mejor también así pueden elegir al candidato. No, eso no figura en nuestros estatutos. ¿No? No. Al candidato se le elige en un congreso como se eligieron todos. Se eligieron un habrá congreso. Primarias y habrá primarias, por supuesto que sí. Sí. ¿Y qué será? ¿Uno de estos que es apasionado del bable o alérgico al bable? No se lo puedo decir. ¿No? Nada, eso, bueno, alérgico al bable tampoco es. Porque apasionados sí que los hay. Bueno, hombre, pero eso es legítimo. Hombre, legítimo todo. Estamos en Asturias, pues oiga, pues habrá personas que defienden más vehemente la oficialidad y están en su derecho. Bueno, pues llegamos al final. Al final, en esta etapa que hemos empezado de lupa, hacemos un test que se contestan las preguntas con mínimas palabras. Son 9 más 1. Son 9 y luego la última. Vamos a ver, vamos con la primera. En muy pocas palabras contestarlo. ¿Habla frecuentemente con Adrián Barbón? Con cierta frecuencia, desde luego tengo comunicación con él. ¿Qué relación tiene con Teresa Mayada? Pues es que no la conozco. O sea, ¿Afortunadamente? No. Afortunadamente digo que con todas las personas que tuve oportunidad y que me presentaron y pude intercambiar en política he tenido buena relación con todas, pero sí es cierto que yo a Teresa Mayada no la conozco. ¿Asturias es nacionalidad o región? Pues, ¿por qué me pregunta eso ahora? Bueno, estuvimos hablando en la conversación, decía que otros estatutos se discutieron entre nacionalidad y región. Bueno, pues ya se lo he dicho, somos una comunidad autónoma y lo que pretendemos es que nuestro estatuto, lo que quiere Foro, venga reflejado que es una nacionalidad histórica como los demás, como Aragón, Andalucía, Valencia, Baleares y Canarias. O sea, nacionalidad histórica ponemos. ¿Cuántos quebraderos de cabeza le creó el estatuto? Al principio me los dio, ahora es una cosa que... Bueno, es un tema sobre el que tuve la oportunidad de estudiar y desde luego que creo una responsabilidad, crees una responsabilidad como político que debemos de abordar y que tengo que estar en ello. ¿Usted coincide más en las discusiones con Adrián Pumares o con Jesús Martínez Salvador? Yo con los dos, me entiendo a la perfección con los dos. Pero unas veces con uno y otras con otro, Y ¿no? le voy a decir algo aquí que a lo mejor no... Bueno, pues tal, son muy amigos. Por las calles de Gijón, la gente cuando habla con usted le pide que vuelva. Pues mire, no, tampoco, no especialmente. No, la gente es muy cariñosa y permítame, una cosa entrañable, a lo mejor estoy informando a una familia y después de que la informo, dice el señor, yo a usted botela. Bueno, son cosas entrañables y entonces empiezas a hablar y charlas y bueno, eso me presta. ¿Qué es lo que menos le gusta del PP? Del PP, bueno, la falta de determinación que tienen a veces o que tuvieron aquí, en Asturias habla, en Asturias frente al PSOE. Yo creo que Foro nace por varias cosas, pero una de ellas desde luego nació por eso, porque muchos de los que nos apuntamos a Foro, por un hartazgo absoluto de ver cómo el PP pasaba la vida por delante, el PSOE por delante y no hacían nada por frenar esos gobiernos autoritarios del PSOE que tuvo muchas ocasiones Asturias. ¿Y qué es lo que menos le gusta del PSOE? Lo que menos me gusta del PSOE es que solo se mueven por el interés, nada más. No hay, en tanto les interesas, eso vales. Y después, nada, con ellos no puedes tener absolutamente nada, no dan absolutamente nada. ¿Contempla en los venideros años aprender bable? Bueno, yo algo sé ya, se lo confieso. No, se lo confieso porque, mire, fíjese de dónde viene todo esto. Su abuela. Pero es que mi abuela nos decía que cuando se cerrara aquella puerta, ¿cómo crecieron las generaciones de Asturias? Juan, por favor. Mi abuela nos decía, pero que no sepa tu padre y tu madre que hablamos esto aquí, era como un juego, ella nos enseñaba las palabras y siempre nos decía, en el colegio no se habla así, y así crecimos, la generación de mi época con estas cosas. ¿Y contempla aprenderlo más? Bueno, no creo que me dé mucho tiempo, pero no tengo ningún problema, sí, a mí me gusta. Muy bien, ya van las 9 preguntas ahora. Sobre todo me gusta cuando vas a los sitios y las personas que vas a visitar, un municipio, un pueblín, un tal, y te hablan las personas, cómo hablan las personas que viven allí, que llevan viviendo toda la vida. Eso sí me gusta. Bien, ya van las 9 más 1. ¿El balance global de Álvarez Cascos es positivo o negativo para Asturias? Negativo, nefasto, demoledor, una estafa.
Se lo digo muy claramente porque es que acaba de ser, es una fecha que duele mucho la que acaba de pasar. Los 10 años de que convocó elecciones después de unos meses de gobierno. Y eso es una gran estafa política, a mi modo de ver, y sobre todo después de que saliéramos a la calle con aquella ilusión y nos levantáramos contra la impasibilidad del PP frente al PSOE, dejarnos tirados como nos dejó, para mí es una gran estafa. Muchas gracias, doña Carmen, por venir a la lupa y contestar a todas nuestras preguntas. Gracias.